Bienvenidos a nuestro canal, esperamos sea de provecho cada una de nuestras charlas. No olvides comenzar a seguirnos, es muy importante para nosotros. Bueno, ahora sí, pues queremos darle la compañía también, la invitación a nuestra doctora, la doctora Paula Bustamante. Ella es médico especialista en psiquiatría de la Universidad Pontificia Bolivariana UDEA y neuropsiquiatra de la UNAM. Quiero darle la bienvenida a la doctora para que nos acompañe en este espacio. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias de verdad por la invitación, también por esta pues demostración de amor y pues semejante testimonio de vida que de verdad que lo deja uno marcado. De verdad que pienso que es impresionante pues las cosas que uno vive y que a veces no sabe ni cómo vive, pero pues que de alguna parte saca la fuerza para poder como soportar tantas cosas. Entonces, de verdad, muchísimas gracias. Como parte de la actividad, vamos a hablar un poco del tema de síndrome del cuidador cansado y del duelo, ¿cierto? Para hablar como unas cositas técnicas, también para hablar un poquito como de ciertas definiciones, de ciertos términos. La idea es que también ustedes puedan participar, hacer sus preguntas, también contar sus experiencias para que de alguna manera pues todos podamos aprender en este camino en el que estamos, ¿cierto? En el de enfrentarnos a duelos, a pérdidas y a este proceso de enfermedad. Les voy a compartir una presentación. La idea no es como aburrirlos mucho, como con muchos datos técnicos, pero pues ahí les voy a ir como dando daticos importantes por si y en algún momento las dudas las pueden escribir también, que vamos a estar pendientes de ellas. Vamos a compartir la pantalla. Denme un segundito, por favor. Ok. Entonces, sí se está viendo la presentación. Sí, doctora, se está bien. Perfecto. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de que estos procesos de enfermedad, ¿cierto? Tenemos una pérdida en el equilibrio vital, tanto de la persona afectada como de la familia y del entorno pues más cercano. Esta pérdida del equilibrio vital se puede agudizar cuando la enfermedad es diagnosticada o cuando sufre complicaciones. Como escuchábamos ahorita, que nos contaban cuando a Shannon le diagnosticaron que venía con una enfermedad importante, pues fue un proceso inicial, ¿cierto?, del diagnóstico, y posteriormente pues se tiene este montón de altibajos cuando se sufren las complicaciones y posteriormente la muerte. Entonces miren que no se trata como de un evento, sino más bien como de un proceso. ¿Qué problemas tenemos en especial con este tipo de situaciones y con enfermedades como por ejemplo es la epilepsia, que muchas veces se asocian con discapacidad, ¿cierto? Hay en algunos momentos también un desconocimiento de la enfermedad, una escasez de expertos o una falta como de un poquito como de poder acceder a ellos. Hay a veces ausencia de tratamiento de un elevado costo. A veces no hay políticas adecuadas. Ahorita pues ya en Colombia tenemos la parte como de las enfermedades huérfanas, pero a veces no logramos como tener unas políticas como que nos aseguren ciertos tratamientos, ¿cierto? También este tipo de enfermedades se pueden asociar con problemas económicos, ausencia de una atención integral y pues falta de apoyo tanto en la parte como económica como familiar. ¿Qué pasa con las familias, cierto? Lo primero es que cuando hay una enfermedad generalmente crónica o catastrófica, tenemos que se altera la estructura de la familia, porque generalmente se designa, ¿cierto?, un cuidador principal, que esta persona tiene que hacer compatible esta tarea de cuidar a alguien con su proyecto de vida, ¿cierto? Generalmente cuando uno está formando una familia, ¿cierto?, y planea tener hijos, pues planea de alguna manera su proyecto de vida enfocado en unas cosas, pero la enfermedad nos hace cambiarlo, ¿cierto? También pasa que el cuidador y la persona enferma establecen una relación muy estrecha. A veces puede ser como de codependencia, que puede hasta excluir otros miembros de la familia. Puede darse una sobreprotección del paciente. En epilepsia la verdad lo vemos con mucha frecuencia.
como hablamos del cambio en los roles familiares, aislamiento social, además pues de todos los síntomas propios de la enfermedad. Entonces, como decíamos, en la familia hay nuevas estructuras, nuevas tareas, nuevos objetivos, entonces todo el ciclo evolutivo de la familia cambia. ¿Qué pasa? Que muchas veces se pasa por ciertas etapas, ¿cierto? Esto es no es generalizado, ¿cierto? No es que uno pase de una emoción a otra y que siempre sea así, ¿cierto? Esto es como algo generalizado y como descriptivo, pero pues como hemos ido viendo, todas las personas responden a la ansiedad, a la tristeza, al duelo de distintas maneras, ¿cierto? Muchas veces nos enfrentamos a sentimientos de culpa y de resentimiento y a veces nos da muchas dificultades expresarlo. A veces, por ejemplo, en personas que tienen enfermedades graves, ¿cierto? Eso puede pasar, creo que un poquito más en adultos, donde hay algo que se llama conspiración del silencio, y es que no se le cuenta a otra persona, a la persona que está afectada, pues del diagnóstico de la gravedad de este, ¿cierto? También se hace un duelo por la salud y por los objetivos y los sueños que podrían, pues, no realizarse. ¿Qué pasa? Que vamos haciendo, como les dije, un proceso de adaptación al cambio, donde inicialmente hay un sentimiento en que predomina la incertidumbre y la confusión, ¿cierto? Que en el caso, por ejemplo, que estábamos viendo con Shannon fue desde el embarazo, pero por ejemplo, cuando las personas desarrollan epilepsia en la infancia o en la adultez, pues es que aparecen los primeros síntomas. Hay personas que tardan demasiado tiempo en obtener un diagnóstico y pues que ahorita en la era en la que estamos, donde todo se sabe, que también lo estabas hablando, la parte que de la información de internet, podemos tener un montón de información que antes que ayudarnos pues nos confunden más. También hay como una etapa en la que es prima el desconcierto, en el cual hay como más miedo, más angustia, como esa sensación como de preocuparse un poquito más por cómo es el diagnóstico, de qué se trata, qué podemos hacer, ¿cierto? Puede haber también cierta oposición y aislamiento, descrito como una dificultad para aceptar el diagnóstico. Obviamente nadie busca una enfermedad, pienso yo, de cualquier tipo, ¿cierto? Nadie creo que se enferma desde su propia voluntad o con la intención de enfermarse, y claramente uno a veces piensa en el por qué, ¿cierto? Hay como una diferente intensidad de la negación, ¿cierto? Hay personas que no lo presentan y otras que lo presentan un poquito más. También la rabia, ¿cierto? Que puede ser una manifestación de la frustración y de dolor y de las dificultades en el cambio de los estilos de vida. Y pues obviamente ya hay otro tipo como de escalas de esto, pues en los que hay personas que en un momento como este de duelo, de cambio, de adaptación, pues pueden llegar a límites como la violencia, ¿cierto? ¿Qué pasa también? Que es muy importante poder expresar tanto los sentimientos de frustración, los sentimientos como esos sentimientos encontrados, desde yo sentir un poquito de rabia, de sentir tristeza, de sentir angustia, de permitirse el apoyo familiar, ¿cierto? De fortalecer la autoestima y de descubrir capacidades que se encontraban latentes, ¿cierto? Finalmente, en los procesos exitosos, de alguna manera, aunque sea muy difícil decir esa palabra, pues tenemos como la capacidad de aprender de que esta situación que nos muestra, como ahorita lo decían, sobre pues la vida de Shannon, cómo les ayudó pues a la familia como a encontrar tantas otras cosas. La parte del duelo no es un estado, ¿cierto? Es más un proceso, ¿cierto? En que hay cambios tanto psicológicos, sociales, con la pérdida de una persona, ¿cierto? En la parte como el psicoanálisis, si alguna vez lo leen, se llama la pérdida del objeto amado, ¿cierto? Y uno puede tener duelos por muchas cosas, no solo la muerte. Pueden ser rupturas sentimentales, el empleo de la salud, la parte corporal, ¿cierto? Cuando me amputan un miembro, cuando pierdo algo que de verdad con el cual estoy vinculado. ¿Qué es lo que pasa? Que finalmente el duelo culmina, ¿cierto? Se cumple cuando yo logro en mi realidad admitir que esta desaparición es irreversible, ¿cierto? Y empiezo a relacionarme con
por ejemplo, esta persona o esta situación de una manera diferente, ¿cierto? Por ejemplo, como lo podemos hacer desde la parte espiritual o desde la parte emocional, y también buscar otros objetos de amor, ¿cierto? Que nos podamos encontrar en la vida, ¿sí? Hay generalmente un bajo estado de ánimo, ¿cierto? Sentimientos de culpa frente a lo que se pudo haber hecho y en lo que no se hizo. Esto es supremamente frecuente cuando las personas, por ejemplo, toman una decisión importante en un proceso de enfermedad de alguien, ¿cierto? Por ejemplo, digamos en epilepsia una cirugía o un medicamento que esté, digamos, en experimentación, o no hacer alguna cirugía, ¿cierto? O no hacer, digamos, un procedimiento. Y siempre cuando uno pierde a la persona, uno generalmente tiene esa pregunta: ¿qué hubiera pasado si no se lo hubiera hecho? ¿Qué hubiera pasado si se la hubiera hecho? Yo pienso que eso es de los pensamientos más nocivos que los seres humanos tenemos, pues porque pienso, no existe, ¿cierto? Y finalmente siempre va a estar esa disyuntiva cuando uno toma una decisión. Entonces, mi primera recomendación es eso: no darle más vueltas a la situación es como es, y pues pensar qué hubiera sido, qué hubiera pasado, pues no nos va a traer ningún alivio, ¿cierto? Hay una idea que generalmente es muy inmediata cuando uno pierde un ser querido, y es ese pensamiento en torno de que uno quisiera morir en vez de esa otra persona, o de morirse con ella, ¿cierto? Esto generalmente es muy inmediato al evento, varía, ¿cierto? No, como les digo, no todas las personas pasan por todas estas etapas, y generalmente se va quitando con el transcurso del tiempo. También puede haber muchos síntomas como dificultades para comer, pérdida de peso, insomnio, no sentirse capaz de trabajar, de estudiar, tener síntomas físicos, unos síntomas ya como más graves como alucinaciones o alteraciones en la conducta, o personas que ya tuvieran como una enfermedad en la parte del estado de ánimo, pues que se descompense. En cuanto al duelo, es diferente a la depresión, ¿cierto? Se siente posiblemente en muchos momentos muy parecido, pero en el duelo es muy claro el sentimiento de vacío y de pérdida, ¿cierto? Y que puede venir con disforia, que es como esa sensación como de malestar, de irritabilidad, pero también en la que yo estoy consciente de que esos sentimientos pues están relacionados a la pérdida. El autoestima pues es generalmente una cosa que en la depresión se compromete mucho, pues en el duelo no generalmente pues no está comprometido. Hay una cosa que se llama duelo patológico, y también lo vemos mucho, sobre todo pues en madres que pierden sus hijos. Es esta parte de que el duelo se sigue experimentando de la misma manera entre 6 meses y 1 año, ¿cierto? Entonces se hace como ese proceso, pero se estanca en algún momento, ¿cierto? Es una preocupación constante por la persona que falta o por las circunstancias de la muerte, seguir manteniendo ira, culpa, dificultad para la aceptación, persistir con las ideas de muerte, sentimientos de que la vida se terminó, se pierde el sentido de la vida. O sea, los síntomas tanto emocionales como mentales del duelo como que se estancan, ¿cierto? Y en eso, pues el término que se puede utilizar es duelo patológico. También hay personas que permanecen en lugares, ¿cierto? Y en actividades que recuerdan a la persona ausente, ¿cierto? Puede ya uno empezar a perder interés en otro tipo de actividades, como por ejemplo el trabajo, las actividades familiares, ¿cierto? Antes, en la parte de psiquiatría, se hablaba de que uno no podía tener un duelo asociado a una depresión. Ahora sí se sabe, ¿cierto? Que uno puede, en medio de un duelo, evolucionar a una depresión. ¿Por qué? Se suman un montón de factores, ¿cierto? Para que a uno le dé una depresión, un trastorno de ansiedad o cualquiera de estas enfermedades, se empiezan a juntar como varios factores. Entonces, una parte genética, una parte familiar, una parte de estilos de vida, una parte de lo que hemos vivido. Entonces, se puede evolucionar de un duelo a una depresión, ¿cierto? Pero como les digo, los síntomas inicialmente y de una manera, pues, en un duelo normal, ¿cierto? Los síntomas son diferentes, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa también?
para que entremos un poquito como a combinar la parte del duelo con el cuidado. Todas las personas tenemos un estilo de apego, ¿cierto? Por ejemplo, cuando hablamos de cuidadores o del equipo médico, que puede ser un apego seguro, ¿cierto? Esto también se ve en las relaciones afectivas. Un apego seguro es aquel en que yo confío en la otra persona, ¿cierto? En que la otra persona pues confía en mí, o si la persona pues no tiene como esa capacidad consciente, de alguna manera, creo que algunos pues que lo saben más que otros, aunque uno no... el hijo, el hermano, el papá, la persona a la que estamos cuidando no puede hablar, no se puede expresar de una manera como muy verbal, uno entiende lo que siente, ¿cierto? O de alguna manera como que lo puede descifrar, entonces uno sabe que está triste o que está feliz o que está tranquilo, y entonces hay como esa mutua como confianza, ¿cierto? Hay personas que se apegan de una forma muy preocupada, como más tendiente como a la ansiedad, con una preocupación que ya no es normal, ¿cierto? O sea, porque si uno tiene a alguien enfermo en la familia, pues es normal, ¿cierto? Tener cierto tipo de preocupación. Pero cuando ya esta preocupación es excesiva, pues se cae como en un estilo de apego que ya no sería saludable. Hay otras personas que en medio de su respuesta a la enfermedad se desentienden, ¿cierto? De que no vuelven a visitar a la persona o le dejan el cuidado, por ejemplo, de uno del hijo enfermo a la mamá, o la mamá se lo deja al papá porque no puede de alguna manera como lidiar, ¿cierto? Si esa palabra pues es adecuada con la enfermedad. Y hay otras personas que también, parecido como el preocupado, pero es más temeroso, ¿cierto? Temeroso a que algo malo va a pasar o que no van a ser capaces con la carga. Esto está dado generalmente porque todas las personas tenemos un tipo de personalidad distinto y que hemos aprendido diferentes mecanismos de defensa. ¿Qué son los mecanismos de defensa? Como esos procesos automáticos en que la mente confronta una amenaza. Entonces, por ejemplo, ahí les puse como una, ¿cierto? En cuanto, por ejemplo, cuando yo siento que hay una amenaza, entonces puedo suprimir. Sí, mi mecanismo de defensa es suprimirlo. Entonces me hago como la boba, la que no existe, y me enfoco en otra cosa, ¿cierto? O, por ejemplo, un mecanismo de defensa altruista. Entonces, mi experiencia la enfoco en el servicio a otros, en enseñar cómo fue mi proceso. Hay mecanismos de defensa que pueden verse un poquito más en otro tipo de pérdidas, como el humor o como la manipulación, ¿cierto? O el desplazamiento o la racionalización, ¿cierto? Entonces, miren que todos estos mecanismos de defensa se pueden ver en ciertas circunstancias, ¿cierto? Y que van a hacer que también la característica de nuestro duelo y de nuestro apego pues con la persona sea diferente. ¿Qué pasa? Que cuando uno tiene una situación que nos causa angustia, un problema, los esquemas de afrontamiento también son cómo me enfrento yo a esta situación, ¿cierto? Entonces hay personas que se vuelven confrontativas, o que se alejan, o que tienen dificultades, o que logran un adecuado autocontrol, ¿cierto? Entonces, vuelvo y les digo, este tipo como de esquemas de afrontamiento que están pues completamente relacionados a los mecanismos de defensa, a veces pueden variar entre una situación y otra. ¿Qué pasa? Que ahí es cuando a largo plazo voy respondiendo de distintas maneras, ¿cierto? Entonces hay personas que en un proceso de estas enfermedades que pueden llegar a ser muy crónicas, ¿cierto? Hay personas que tienen enfermos con epilepsia desde que estaban chiquitos y ahorita siguen cuidando papás a sus hijos o hijos a sus padres, y que pueden generar rabia, ¿cierto? Ansiedad, depresión, culpa, vergüenza, envidia, aunque pueda sonar, pues está descrito, ¿sí? Otros que pueden afrontar esto y cómo responder con esperanza, con tranquilidad y también con alivio. ¿Qué pasa? ¿Qué debo hacer yo, cierto? ¿Cómo ir transitando por esto? Es muy importante la búsqueda de apoyo, tanto social, porque somos seres de comunidad, ¿cierto? Porque también necesitamos que nuestras familias pues se unan en estos procesos. Desafortunadamente en algunas sociedades pues que son más machistas, pues a veces es solamente la mamá la que se encarga del cuidado de una persona enferma, por ejemplo,
y eso hace que el desequilibrio pues sea mayor. También es muy importante la parte del apoyo médico, ¿cierto? Porque la experiencia que el personal médico, las enfermeras, los terapeutas tienen, pues nos pueden ayudar como a aprender, ¿cierto? Es muy importante conocer la enfermedad, ¿cierto? Ya si es mi enfermedad o la enfermedad de un familiar, pero tampoco volverse obsesivo, ¿cierto? O sea, tampoco es de alguna forma buscar todo el tiempo dudas, respuestas, preguntas, situaciones que de alguna manera, en vez de dejarme vivir el presente, ¿cierto? Disfrutar de los momentos con mi hijo, disfrutar de los momentos con mi familiar, pues simplemente estoy dándole vueltas a la enfermedad. Y otra cosa muy importante pues es la adherencia al tratamiento, que como ustedes saben en epilepsia es fundamental para evitar las complicaciones, para evitar el riesgo de estatus convulsivo, para evitar el riesgo de muerte súbita y para evitar pues otras complicaciones ya como cognitivas en la memoria o en el comportamiento. ¿En qué parte entramos, por ejemplo, los psicólogos o los psiquiatras? Creo que una de las cosas que yo más digo siempre es que todos en algún momento de la cultura pues pensábamos que uno iba al psiquiatra porque estaba loco, o uno dice yo no necesito ese apoyo pues porque yo no le voy a contar mis problemas a nadie o porque nadie me va a ayudar a responder los problemas, pero pues definitivamente de eso no se trata, un apoyo psiquiátrico o psicológico, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que hay el impacto emocional, ¿cierto? Es real. Y estas intervenciones pueden reducir el riesgo de consecuencias psicopatológicas. ¿A qué me refiero con eso? Que una cosa es estar triste, ¿cierto? Y otra cosa es ya llegar a una depresión. Una cosa es tener ansiedad, otra cosa es ya llegar a que me den trastornos o crisis de pánico, ¿cierto? Entonces, de alguna forma, ayudarle al cuidador a que se preocupe por su salud mental y por su mismo bienestar, pues también es importante, ¿cierto? También es importante este tipo de ayudas porque nos puede ayudar a modificar las estrategias de afrontamiento y el proceso del duelo. Entonces tenemos que pasando como por todas estas etapas de una persona que tenga un familiar enfermo, que sea el principal cuidador de alguien, en una de las situaciones que podemos ver es que el cuidado de la persona enferma recae sobre ¿cierto?, de las personas de la familia, ¿cierto? Esto es en caso de algunas familias, ¿cierto?, que puede ser la mamá o el papá, no necesariamente tiene que ser alguno de los dos, pero también puede darse cuando yo estoy cuidando entonces niños o cuando puedo estar cuidando adultos o también cuando estoy cuidando, por ejemplo, un adulto mayor, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? El síndrome del cuidador cansado o de agotamiento del cuidador o fatiga o burnout del cuidador, que es como se conoce, es este síndrome, ¿cierto?, en el cual se evidencia un desgaste físico, psicológico y en general del cuidador, ¿cierto? Entonces no pasa solamente que es la enfermedad, ¿cierto?, la que se interpone en la vida de la persona enferma, sino también las consecuencias psicológicas para las personas que le rodean. El malestar psicológico puede producir a largo plazo que la persona enferme, ¿cierto? Entonces se puede descuidar la parte de la salud en la descompensación de enfermedades mentales, depresión, ansiedad, como lo hemos hablado, pero también otro tipo de enfermedades, ¿cierto? Entonces no me cuido yo, estoy cuidando a mi familiar y entonces se me descompensa la presión, se me descompensa el azúcar, se me descompensa la tiroides. Entonces es fundamental que las personas encargadas del cuidado, ¿cierto?, que sean el principal cuidador, reciban apoyo y una red, ¿cierto?, una red que nos acompañe. ¿Qué pasa? Que el cuidador o la cuidadora puede desarrollar episodios de estrés variables, ¿sí? Finalmente, ser cuidador generalmente, ¿cierto?, como les he dicho, es un trabajo de 24 horas de 365 días al año, ¿cierto? Implica un gran esfuerzo físico y mental. No es fácil ver a un familiar con dolor o con una crisis o con problemas en su parte emocional o física. Hay veces que es necesario un esfuerzo físico, ¿cierto? Hay, por ejemplo, familiares que tienen que movilizar a
a sus familiares con todo el tiempo porque por su grave discapacidad no lo pueden hacer solos, entonces pues este esfuerzo es muy grande y es un trabajo, ¿cierto?, que no está reconocido y pues obviamente en nuestra sociedad tampoco es remunerado, ¿cierto? Entonces miren que de verdad es grande, ¿cierto? ¿Qué puede tener un cuidador cuando ya está en este proceso de fatiga? ¿Sí? Puede tener esta sensación de cansancio, de desesperanza, también de depresión, ¿cierto? Hay un sentimiento ambivalente como rabia, aunque el enfermo sea la persona que uno más ama en la vida, puede tener un sentimiento de hostilidad, porque a veces cuando uno está ansioso, cuando uno está triste, no manifiesta la tristeza de esa manera, sino que la manifiesta como irritabilidad. Hay también sentimientos de culpa, pues al uno tener estos sentimientos y estas emociones negativas. Como hablábamos, pues en general hay una desconexión de las necesidades propias y una codependencia, ¿cierto? En la que de alguna forma estas personas solo pueden vivir si se sienten necesarias para la otra, y eso llega a ser muy patológico, ¿sí? La intensidad de todo esto varía, ¿cierto?, según el apoyo de otros familiares, de la parte social, depende del aislamiento, y pues puede llegar a ser tan grave como que la persona vive para cuidar a otro, pero no es capaz de cuidarse a sí misma. ¿Qué puede dar? Puede dar síntomas físicos, puede dar síntomas emocionales y síntomas cognitivos. ¿Qué síntomas físicos? Puedo tener, por ejemplo, dolores en el cuerpo, dolor de cabeza, náuseas, vómito, colon irritable, ¿sí? Puedo tener síntomas emocionales también, por ejemplo, depresión o trastornos del sueño, puedo tener esto de reacciones exageradas a críticas, porque por ejemplo alguien más de la familia te hace una recomendación como, bueno, mira, y por ejemplo, ¿por qué no haces eso? Entonces simplemente yo reacciono como no, es que así no se hace y no quiero que opine, ¿cierto? La parte de la desesperanza y también se pueden dar síntomas cognitivos, que lo que me refiero es problemas, por ejemplo, en la concentración y en la memoria. ¿Qué les recomiendo yo? Que yo sé que a veces no es fácil y no es algo que se pueda hacer en muchas familias, pero que pienso que de alguna manera debemos buscar cómo lograr. Es muy importante que tengamos un acompañamiento, una psicoterapia, ¿cierto? Tanto para los problemas de la familia, porque muchas veces cuando uno tiene un hijo, por ejemplo, ¿cierto?, que en el que uno es el cuidador principal, muchas veces se pierde la relación de la pareja, ¿cierto? Porque ya todo gira en torno al hijo enfermo, por ejemplo. Entonces se pierde como ese rol de estar con la pareja o estar con los otros hijos. Entonces es muy importante como buscar estos acompañamientos. Es muy importante el apoyo de otros cuidadores o de otros miembros de la familia para que el cuidador principal pueda tener un día de descanso. Hagamos de cuenta que cuidar a otra persona, así sea con todo el amor del mundo, ¿cierto?, es un trabajo. Y no es un trabajo ni que te ha sufrido, ni que sea, no, sino que la persona debe tener sus momentos para uno mismo, ¿cierto?, para descansar. Siempre mantener un autocuidado, o sea, dormir bien, comer bien, bañarse, ¿cierto?, atender sus enfermedades, pues las enfermedades propias. Continuar con la vida social, pues si es posible, ¿cierto? Porque ya hacer como un aislamiento completo, pues de toda la vida también puede traer como otras consecuencias. Idealmente hay que buscar como un momento, ojalá diario, si no se puede, semanal, ¿cierto?, para hacer actividades físicas que también se pueden hacer ocasionalmente con la persona que están cuidando, actividades lúdicas. Como le digo, si lo vamos a tomar con un trabajo, también debería haber un espacio en el que alguien más se ocupara del cuidado de mi familiar para tomarse unas vacaciones pequeñas, ¿cierto? Consultar si es necesario, o sea, cuando yo ya veo que como cuidador me está generando malestar, cansancio, fatiga, síntomas de tristeza, síntomas de ansiedad, síntomas de angustia, si ya no puedo dormir, si ya no puedo comer bien, entonces también sería importante como buscar esta ayuda. ¿Qué pasa? Hay muchas terapias farmacológicas, por ejemplo,
si yo ya tengo una depresión como tal, entonces pues puedo ir a empezar ya como tal un tratamiento con la depresión, ¿cierto? ¿Qué otras terapias no farmacológicas que son muy importantes? El ejercicio físico, como estamos hablando, las técnicas de relajación y relajación corporal, las técnicas de meditación, mindfulness, todo este tipo como de otras actividades que la idea es que uno tenga hábitos de vida saludables, ¿cierto? Alimentarse bien, cuidar nuestras patologías, ¿cierto? Y lo más importante es lo que he resaltado, es la parte de compartir el cuidado y de buscar de alguna forma quien nos apoye para no enfrentar estas situaciones que pueden llegar a ser muy dolorosas. Eso es todo lo que tenía como para contarles. De todas formas, espero que les haya sido de ayuda. Si tienen alguna pregunta o alguna duda. Listo, doctora. Pues muchas gracias, doctora. Si te gustó nuestra charla, dale like al video y no olvides suscribirte. Queremos leer tus opiniones, déjalas en los comentarios. Activa la campanita de notificaciones para que estés pendiente de nuestros próximos videos. Así nos apoyas en nuestra labor de informar, educar y capacitar. Comunidad Familias Púrpura, uniendo familias con epilepsia.